Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Continuamos viendo los cálculos de conductor. En este caso vamos a ver la otra modalidad que es caída de tensión. Este fenómeno se da o se presenta en los conductores eléctricos cuando se alimenta a una carga a cierta distancia del punto de alimentación. La caída de tensión es la disminución del voltaje debido a la longitud del conductor o la resistencia de la carga. Ejemplo, no es lo mismo alimentar lo que es una lámpara incandescente que se encuentra a 4 metros del alimentador a que se encuentra a 50 metros. No es lo mismo. Obviamente nosotros pues vamos a ver una gran diferencia, hay mayor distancia. Obviamente al haber más distancia pues existe ese fenómeno que se le llama caída de tensión y no le llega el voltaje suficiente como el que está a 4 metros o más cercano del alimentador. Eso es muy importante a considerar. ¿Cuál es la forma de controlar lo que es la caída de tensión? La forma de controlar la caída de tensión es incrementando el calibre del conductor, o sea, aumentando el grosor del cobre o el aluminio. En este caso, recuerden que todo lo que son los conductores, pues a menor calibre, pues obviamente es más grueso el conductor, ¿sale? Lo que hay que incrementar es el grueso del cobre o el aluminio, es dejarlo muy claro. Los porcentajes ideales en los circuitos alimentadores solo deben existir del 1 del 3% de caída de tensión y en circuitos derivados, en este caso son los alimentadores, repito, en los circuitos alimentadores solo debe de existir un 3% de caída de tensión. En los circuitos derivados, que es donde están los break, solo un 3% también. Y sumado ambos, tanto alimentadores como circuitos derivados, nos debe de sumar un máximo de 5%. Eso es muy importante a considerarlo. Estos porcentajes están basados en el artículo 215 y nota 2 para los circuitos alimentadores y en el artículo 210-19 nota 4 para los circuitos derivados, los porcentajes ideales de lo que son caídas de tensión. Recalcar y retomar cuál es el alimentador. Bueno, de entrada está el medidor, de aquí debe haber 5 metros al interruptor principal. Y de ahí el cable que va del interruptor principal hasta la caja de circuitos derivados, ese se le llama alimentador. Repito, de la salida del interruptor principal hacia al cuadro de cargas o los circuitos derivados, esta distancia que hablábamos hace rato, 4 metros, 5 metros, 30 metros, es lo que es el alimentador. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver un ejemplo de lo que es calcular el circuito por medio de la caída de tensión, ¿sí? Por ejemplo, dice, calcular el calibre de conductor del circuito alimentador, ¿sí? Repito, de este cable, el tramo, ese es donde va a haber la distancia, del circuito alimentador si la potencia total instalada es de 1300 watts, a una tensión nominal de 127 volts, es decir, es monofásico, suponiendo que el punto más lejano está a una distancia de 20 metros. Es decir, repito, de aquí a este punto son 20 metros, 20 metros. Entonces, del interruptor principal, ¿sale? Entonces, potencia es igual a 1300, potencia de demanda, igual entre voltaje entre línea, neutro, por factor de potencia. Esto nos da 11.37, recordando lo que vimos la vez pasada, donde calculamos por ampacidad a través de esta tabla, la 310-15B16, el conductor que corresponde es el calibre 14. ¿Por qué es el 14? Bueno, pueden ver ustedes, 1137 es menor, su amperaje es 15, pues es menor al 15 amperes, entonces su calibre que les corresponde es 14. Pero ahora tenemos una distancia ya de por medio, que son 20 metros, entonces hay que calcular la caída de tensión, siempre se debe calcular la caída de tensión para ser más exactos. Vamos a ver si le corresponde. En este caso, tenemos un calibre un calibre de 14 y obviamente lo que vamos a tener aquí es su sección transversal. Su sección transversal, recuerden que son estos que están en la tabla, que en este caso le corresponde 2.08. Esa es su sección transversal. ¿Cuál es la fórmula de caída de tensión? Bueno, esta parte donde es el porcentaje de caída de tensión es igual a 4, que es una constante, por la longitud. En este caso la longitud dijimos que eran de 20 metros, por la corriente. La corriente es la que calculamos, que es 11.37 amperes, y básicamente entre lo que es el voltaje de la fase en neutro, que es 127, por la sección transversal, que en este caso es 2.07. Recuerden que este va a ser el valor que vamos a poner aquí.
Entonces sustituimos valores, 4 que es la constante por los 20 metros, por 11.37 que es el amperaje, ¿sí? que tiene el circuito, que es este que calculamos, ¿sí? Entre 127 por 2.08 que es la sección transversal. Este nos va a dar una caída de tensión, si hacemos todo esto, de 3.44. Recuerden que el porcentaje máximo es 3. Entonces, por lo tanto, por caída de tensión, observamos que el conductor no logró obtener una caída de tensión menor al 3%. Obtener este valor es importante para un buen funcionamiento de los equipos eléctricos. Probamos ahora con un calibre mayor, el calibre 12, es decir, mayor se refiere al grosor, ¿no? Entonces, en este caso, el siguiente es el calibre 12, ¿sale? El calibre 12. Lo hacemos, ¿sale? Como el calibre 12 tiene una sección transversal de 3.31, sustituimos valores, todo lo demás es igual, 4 por 20 metros por 11.37. Aquí fue la diferencia, en lugar de ponerle, hace rato le habíamos puesto la sección transversal de 14, que era 208, ahora le vamos a poner la de 12, que es la que estamos calculando, que equivale a 3.31. El valor nos da 2.16%. Por lo tanto, ahora con el nuevo cálculo, notamos que el conductor logró obtener una caída de tensión menos al 3%, lo cual es lo recomendable para un buen funcionamiento del equipo, los equipos eléctricos. Por lo tanto, el calibre más adecuado es el calibre 12, ¿sí? Quiero que se fijen hace rato, nosotros por ampacidad habíamos dicho desde un inicio que lo ideal era un calibre 14, pero ya vimos que 20 metros sí hacen una diferencia, y lo más recomendable, de acuerdo a estos cálculos, sí, que nos salió ya 2.16, es que usemos un calibre 12, es decir, ya no 14, vamos a usar un calibre 12 por la distancia de 20 metros, de esa forma vamos a garantizar que nuestros aparatos a esa distancia operen a tensiones adecuadas, es decir, no tensiones bajas por la caída de tensión, ¿sale? Ese fue el ejemplo número 1. Vámonos con el ejemplo 2. Aquí basados a la potencia que hicimos en un ejemplo en videos anteriores donde calculamos desde cero la carga total, las potencias de demanda, los contactos los acomodamos, los circuitos alimentados, hicimos todos los cálculos. Aquí en base a ese ejemplo es la continuación, pero ahora le vamos a dar 60 metros de distancia de alimentador, ¿no? O sea, vamos a calcular el calibre del conductor del circuito del alimentador. Si la potencia total instalada es de 2198 watts, que lo hemos ocupado en anteriores ejemplos, a una tensión nominal de 127 volts, monofásico, suponiendo que el punto más lejano en esta ocasión es a esta distancia de 60 metros del interruptor principal. Entonces, sustituimos valores, ya sabemos que nos había dado 19.23 y nos había marcado, o lo recomendable, porque aquí en este caso, como nuestro voltaje, nuestra corriente es de 20 amperes, recomendábamos el siguiente, es decir, para que opere en buenas condiciones. En este caso, si era 20 amperes, pues nos vamos a un calibre, y si era calibre 12, que es lo que nos dio, iba a ser muy justo, nos vamos al que sigue, que es el calibre 10, para entrar en un rango hasta de los 30 amperes. Entonces vamos a ver a esta distancia si es efectivo con lo que es la caída de tensión, con el cálculo por caída de tensión. Bueno, tenemos esta fórmula, tenemos que es calibre 10, por lo tanto sustituimos valores. 4 que es la constante por 60 metros de distancia, por la corriente que es 1923, entre 127 por la sección transversal, como es calibre 10, la sección transversal 5.26. Esto nos da un valor en caída de tensión de 6.90%. Por lo tanto, por caída de tensión observamos que el conductor no logra obtener una caída de tensión menor al 3%. ¿Por qué? Porque 6.90% es mayor que 3. Entonces, obtener este valor es importante para un buen funcionamiento de los equipos eléctricos. Vamos a probar ahora con el calibre que sigue, uno más grueso, que es 8AWG. Para 8AWG, pues el calibre, su sección transversal es de 8.37. ¿Qué es lo que hicimos? Solamente cambiar este valor, todo lo demás es igual, 4 por 60 metros por 19.23, 327. Lo único que hicimos es cambiar el valor de la sección transversal, que es el que sigue de 8.37, nos da 4.34%. Por caída de tensión observamos que el conductor sigue arriba del 3%, ¿sí? Por lo tanto, no es conveniente. Vamos a probar ahora con el calibre más abajo, más grueso, que es el calibre 6, ¿sale? Vamos a probar con el calibre 6, su sección transversal es de 13.3,
¿sí? Lo único que hacemos es cambiar aquí el valor, todo queda igual, aquí cambiamos el valor que es 13.3 que le corresponde a 6. Este nos da un porcentaje de 2.73. Ahora con el nuevo cálculo notamos que el conductor logró obtener una caída de tensión menos al 3%, menos de este valor que nos lo dice la norma. Entonces, como es menor, porque es 2.73, lo cual es recomendable para un buen funcionamiento de los equipos o el equipo, por lo tanto, el calibre más adecuado para este sistema es 6AWG. Quiero que observen algo, desde el inicio, cuando fue por ampacidad, era un calibre 10, ahora por la caída de tensión, los 60 metros, una larga distancia, pues vemos que lo más recomendable para ese sistema es un calibre 6. En el alimentador, ojo, en el alimentador. Entonces, esto es muy importante. Vámonos con el ejemplo número 3. Dice que calcular el calibre del conductor del circuito del alimentador si la potencia total instalada meramente resistiva es de 6000 watts. Ojo, meramente resistiva. Por lo tanto, va incluido, va implícito de que a la hora de dividir ya no vamos a incluir el factor de potencia, ¿sale? Porque luego conectamos pues circuitos inductivos que pueden afectar y que se debe considerar el factor de potencia. Entonces ahorita es meramente resistivo, puede ser unas resistencias, lámparas, etcétera. Entonces, suponiendo que el punto más lejano es una distancia de 30 metros del interruptor principal, pero quiero que observen algo. Ahora es una tensión nominal de 220 volts. Entonces, el calibre conductor del circuito alimentador, si su potencia instalada es 6000 watts a una tensión nominal de 220, quiere decir que es un sistema bifásico, es decir, dos fases, suponiendo que el punto más lejano es una distancia de 30 metros al del interruptor principal. Entonces aquí, esta es la fórmula, potencia que es 6000 entre el voltaje línea a línea es 220, esto nos da una corriente de 27.27 amperes. Por lo tanto, por ampacidad, pues recuerden que yo busco 27.27 y pues el valor me debe decir que es un calibre 10. Pero 27 sí puede ser 10, pero yo ya puedo darle un rango a un calibre incluso 8 para que sea mejor, ¿no? Entonces aquí ya le pongo 8. También es válido de 10 porque es 27, todavía no llega al 30, pero también es válido ponerle un calibre 10, ¿sale? Pero yo por cuestiones de seguridad le voy a poner un calibre 8, ¿sale? Por ampacidad. Y bueno, ¿cómo hay que comprobarlo? Bueno, por la caída de tensión. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que aquí le voy a, en lugar de 4, que era la constante porque era un sistema monofásico, cuando son los sistemas bifásicos, aquí se reduce y se le pone en la constante 2. Todo lo demás queda igual y la diferencia aquí es ya no por 127, como es fase y fase, 220. Por lo tanto, sustituimos valores 2 por 30 metros por 27.27, que es nuestra corriente, entre lo que es voltaje fase-fase 220, por la sección transversal, que es, como es el calibre 8, su sección transversal es 837, pues aquí le ponemos este valor y nos da que por caída de tensión es igual a 0.89. Como ustedes saben, el nuevo cálculo notamos que el conductor logró obtener una caída de tensión menos al 3%, por lo tanto, el calibre más adecuado efectivamente es 8. 8AWG. Aquí me equivoqué, no le cambié, pero es 8AWG porque sale menor que 3, ¿no? Aquí realmente es 8AWG, ¿sale? Para que lo tengan en cuenta. Por lo tanto, tanto por ampacidad como por caída de tensión, ese es el conductor adecuado. Vamos con el ejemplo 3. Para un sistema donde calculamos el calibre del conductor del circuito alimentador trifásico, es decir, 3 fases. Si la potencia total instalada es meramente resistiva, 6000 watts, a una tensión de 220, suponiendo que el punto más lejano es una distancia de 30 metros del interruptor principal. Básicamente este es el ejemplo anterior, nada más que ahora es trifásico, no es trifásico. Y por lo tanto aquí le vamos a aumentar la raíz de 3 y también es resistivo, meramente resistivo. Es el ejemplo anterior, pero ahora trifásico. Aquí nos dice que el valor por ampacidad es 12AWG. Aquí la única diferencia es que le vamos a agregar al 2 la constante y 1.73, que es lo que equivale a la raíz de 3, por la longitud de 30 metros, que es lo que tenemos aquí, por la corriente 1574 y 220, 3.31, es decir, lo único que le agregamos es 1.73 porque es trifásico. Entonces esto nos da un porcentaje de 2.24, ¿sí? Por lo tanto, ahora con el nuevo cálculo notamos que el conductor logró obtener una caída menos al 3%, es decir, vamos a conservarnos con lo que es el calibre 12, ¿no? Aquí es calibre 12, aquí también se me olvidó cambiarlo, pero
nos quedamos con el calibre 12, tanto por ampacidad, que es el que hicimos, era calibre 12, tanto por caída de tensión, que es menos de 3%,